Bien. Entonces, este resultado de los 505.948 es el resultado del ejercicio. Lo que me está diciendo esto, voy a agrandarlo un poquito, uy, me salieron los gatitos, ahí sí. Lo que me está diciendo esto es que como la utilidad, ¿no es cierto? Estábamos acá, la ganancia fue más grande que la pérdida, entonces tengo el resultado entre ambos. Si la ganancia es mayor a la pérdida, entonces tengo utilidad, ¿no es cierto? Por lo cual debiese pagar impuestos, obviamente. Entonces, patita junta paga impuestos, patita abierta no paga impuestos. ¿Sí? Y luego vamos al balance de clasificados. También vamos aquí a sacar los gatitos. Ahí sí. Tengo mis activos por mi lado, activo fijo por un lado, que de hecho en el tratamiento acá arriba también traté de mantener eso. Aquí tenemos vehículos, maquinaria y muebles, ¿no es cierto?, que sería nuestro activo fijo, y luego banco. A mí me gusta siempre colocar banco arriba, pero también lo pueden mantener abajo para separar activo fijo de activo circulante. Mercadería, IVA, crédito fiscal, y luego también los pasivos, que en este caso son todos de corto plazo, excepto por la cuenta capital, que es la cuenta de patrimonio. Entonces tengo todos mis activos fijos, mi activo circulante, y mi total de activos, ¿sí? Y este número, que si se fijan, es la suma de la consideración de las cuentas del balance de 8 columnas, es igual al que estoy señalando ahora, que es la suma del activo en la cuenta de inventario, los 39.168.721. Entonces con eso también estoy corroborando que estoy imputando, estoy colocando todos los montos, porque estoy llegando al mismo saldo, ¿sí? Y luego en el pasivo circulante, coloco todo mi pasivo y le agrego el resultado del ejercicio. Porque recuerden que inicialmente, activo y pasivo, ¿no es cierto?, tenían una diferencia. Tenían una diferencia de 505.948. Y esa diferencia, ¿cómo se llama? Resultado del ejercicio. Lo cual está acá. Ahí, resultado del ejercicio. Entonces la llevo, ¿y por qué se incorpora a la parte del pasivo? Porque tanto la pérdida como la ganancia es algo que yo le debo a los socios. Es parte del patrimonio. Si esa pérdida, si yo tengo utilidades de años anteriores que no han sido retiradas, va a ir a disminuir esa utilidad que está pendiente de retiro, y si no tengo ninguna, entonces va a quedar como un saldo negativo que, bueno, según los regímenes tributarios actuales, se va a colocar como gasto del año siguiente. Antes simplemente se llevaba un saldo negativo, hasta que aparecieran utilidades y esas utilidades absorbían, ¿no es cierto?, la pérdida que se venía arrastrando. Entonces tengo, y la suma de estos dos es lo que finalmente me da los 39 que se igualan con los del activo. ¿Sí? Y luego mi estado de resultados, ¿no es cierto?, que es lo que pasó durante el año. El valor de mis ventas menos mi costo de venta me da un margen bruto, y a eso le voy a restar los gastos administrativos y de ventas, que en este caso lo único que existe son los gastos bancarios, y me da exactamente el mismo monto que el resultado del ejercicio, lo cual también vuelve a corroborar que estoy cuadradito. ¿Sí? ¿Por qué quise construir esto? Nada de esto era parte del ejercicio de la semana 7, lo sé. Tenían que solamente ir contestar las 3 preguntas, ¿no es cierto? Las 3 preguntas que vamos a conversar de ellas ahora. Pero esto es lo que se les va a pedir para la solemne. Asientos contables, diario, mayor, clasificado, resultado, balance de 8. Entonces, por eso quería pegar este repaso, para que supieran bien cómo, qué era lo que tenían que hacer, o por lo menos sacar las dudas o aclarar las dudas que pudieran haber a esta altura, porque básicamente lo que hemos estado haciendo todas las semanas anteriores, ¿no es cierto? Desde poquito, desde empezar solamente con un libro diario, ya pasaron mayor, y ahora ya estamos entrando en la parte más de lleno en lo que es balance clasificado, estado de resultados y balance de 8 columnas. Entonces, he aquí el repaso que quería hacerles. ¿Dudas al respecto? ¿No? Como les mencioné también antes, acuérdense de revisar bien cuando dice valor bruto, cuando dice valor neto, cuando tienen que sacar el IVA, cuando tienen que agregar el IVA, ¿ya? Si no dice ni bruto ni neto, entonces traten el monto tal como está, ¿ya? A menos que haga mención a algún tipo de impuesto, pero no es el caso. Lo otro también que quería mencionar, no recuerdo bien
y creo que no está conectada, pero me habían hecho un comentario la semana pasada respecto al cálculo de las gratificaciones. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Fui yo, ¿Sí? Señorita Natalia, excelente. sí, Le fui cuento, yo. lo encontré, porque hay muchas cosas que nosotros también a veces vamos aprendiendo por usanza, porque nos enseña otro contador y nos dice cómo se hace, y uno simplemente la sigue haciendo como tal. Pero también es importante saber que existe un respaldo para las distintas acciones que nosotros tenemos que hacer, especialmente cuando tiene que ver con obligaciones, por ejemplo, como cálculos previsionales, cálculos de impuestos. Cada vez que vean un impuesto grabado es porque tiene que estar escrito en alguna parte. De hecho, legalmente no nos pueden imputar un impuesto que no haya estado escrito y autorizado y publicado previamente, por si acaso. Por eso las autoridades no pueden llegar y decir, no, es que ahora van a pagar un 40% de algo. No, a menos que se publique la ley, no procede. En este caso, el cálculo de la gratificación, si me permiten denme un segundo para buscar mi libro. ¿Dónde están mis textos? Esto es... Eh, Código del Trabajo, acá está. La explicación está en el Código del Trabajo, pero para variar, a veces las redacciones de estos textos no son tan fáciles de leer. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de leer el Decreto Ley 824, el 825. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo DL 824 y 825? ¿No? Por lo menos yo no. ¿No? Ya. DL 824, ley, ojo, no es solamente la ley de renta, pero lo más famoso del DL 824 es la ley de renta. Y pequeños datos ñoños, que aprovecho de pasárselo porque llega a ser como hasta chiste contable después. El decreto de ley 824 en su artículo primero está contenida toda la ley de renta. Y después sigue todo otro montón de artículos para abajo que no tienen que ver con la ley de renta. ¿Ya? Por si acaso. Pero el de DL 824, ley de renta. DL 825, ley de IVA. Impuesto a los servicios, al comercio y al servicio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de renta y de IVA, decimos DL 824, DL 825. Así también, bueno, intentar leer esos textos que les recomiendo, empiecen a leerlos, empiecen a familiarizarse con ellos porque les van a servir mucho. A ver, con esto yo no quiero hacerle publicidad a Fajardo, la verdad es que no es santo de mi devoción, pero la verdad es que el libro igual sirve. Este libro se llama Triley, ¿ya? Es de Fajardo, José Fajardo, de José Fajardo. Creo que lo pueden, ni siquiera me acuerdo qué editorial es, Producciones Gráficas, lo vende Fajardo, ¿ya? Por si acaso lo pueden encontrar en el Colegio de Contadores o llamando al Colegio de Contadores saben dónde comprarlo. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene este libro? Que me gusta, que tiene la ley de IVA, la ley de renta y el Código Tributario. Entonces es como un torpeo rápido para tenerlo a mano, es chiquitito, livianito y viene con comentarios entre medio también de qué es lo que pasó con un artículo de un año a otro. Entonces es un libro bastante dúctil de poder utilizar, ¿ya? Tengan ese tipo de textos. Si no los tienen, pueden ir a muchos kioscos, especialmente en el centro, vienen con unas tapas azules, y ahí está la ley de renta, la ley de IVA, el código de agua. Pueden empezar a familiarizarse con todos esos textos que los van a perseguir el resto de su vida, no se preocupen. Entonces, es bueno tener la mano. Y más encima tienen que comprarlos cada ciertos años porque resulta que le cuesta cambiar las leyes a esta gente. Entonces hay que comprarse, y ahora uno tiene la ley de renta del 2021, la del 2020, la del 19, la del 18, dependiendo de qué es lo que se le ocurrió a cada una de esta gente en la Cámara, el Senado, en la presidencia, decir. Sin ningún color político por si acaso, esto es todos los años, así que no se preocupen, van a comprar muchos libros. Ya. Entonces, Código del Trabajo, yo voy a buscar acá. Primero, el artículo, me parece que es el artículo 60, si mal no recuerdo. Voy a aprovechar de compartirles para que ustedes se entretengan conmigo buscando la parte del juego. Acá está, entonces artículo 67, 98. De los contratos especiales, no. Me parece que era 59 y 60. A ver. Vamos a ver si podemos agrandar esto un poco más. Ahí sí. No es el artículo 60.
no, denme un segundo para poder clarificar dónde está esto. El cuerpo legal. Artículo 50. Me pasé en 10. Me pasé en 10. Entonces, artículo 50. Ahí está, el empleador que abone o pague a los trabajadores 25% de lo devengado del respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, ¿no es cierto? Quedará eximido la obligación del artículo 47, que era el que establecía que los establecimientos mineros, industriales y de todo otro tipo tendrán la obligación de gratificar anualmente a los trabajadores en proporción no inferior al 30% de dicha utilidad excedente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que originalmente era el 30% de las utilidades, pero el segundo mecanismo era el del artículo 50, que aparece acá, que si no van a abonar el 30% de la utilidad, entonces tiene que ser el 25% de lo devengado en lo respectivo del ejercicio comercial por concepto de remuneración mensual. ¿Cuál es el problema acá? Y aquí es donde con la señorita Natalia yo quería hacer el alcance, porque, de nuevo, esto ocurre mucho por usanza, pero necesitamos encontrar el cuerpo legal. Y aquí el problema es de texto. ¿Qué significa una remuneración mensual? Porque nosotros ya hemos visto la liquidación de sueldo, ¿no es cierto? Que tenemos haberes imponibles, haberes no imponibles. Y tenemos descuentos que son por concepto de previsión, y también tenemos descuento por impuesto único de segunda categoría, solamente por mencionar algunos. También se puede hacer descuento por APB, en fin, otro montón de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de remuneración mensual? ¿Estamos hablando de todo lo que yo pongo a disposición del trabajador para que se hagan los descuentos legales? ¿O de todo, incluyendo los no imponibles? ¿A qué llamamos remuneración mensual? ¿Sí? Esa era la pregunta al final, porque la señorita Natalia rescataba que, no recuerdo quién fue, si su hermana o alguien le había dicho que era solamente el sueldo base, ¿no? Lo que pasa es que yo estudié o me pasaron contabilidad cuando iba en el colegio. No vamos a decir qué año, ¿ya? Y me acuerdo Todos mucho de jóvenes de que espíritu. hacíamos la gratificación la sacábamos en base al sueldo base. Y como vi el video el otro día, le pregunté a mi hermana, que mi hermana es contadora auditor y trabajó mucho tiempo en remuneraciones, Ujú, y ella me dijo que sí, que era en base al sueldo base. ¿Por qué? Porque el ejercicio que usted presentó, de hecho, tenía un bono. ujú. Y yo tengo entendido, yo también trabajo con bonos en mi trabajo, y el bono va en base a la semana corrida. Por eso quedé con la duda de que si al bono también se incluía en el tema de la gratificación, porque el bono con la semana corrida tiene otro porcentaje que también se le aumenta el sueldo. Sí, ahora, como veíamos en el artículo 50, se habla de remuneraciones mensuales, ¿no es cierto? Se menciona eso, pero aquí el punto era saber si es que la gratificación se calculaba en base a solamente el sueldo base o todo lo que era imponible. Porque también ya podíamos descartar, y de hecho lo vamos a ver después en este mismo articulado, que no se considera remuneración lo que es colación y movilización. Son ingresos no renta, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya bajo el concepto de remuneración mensual no los vamos a considerar remuneración. Por lo tanto, ya no serían parte del cálculo, ¿no es cierto? Entonces ahora, ya desgranando un poquito más el choclo, lo único que nos queda por saber es si son todos los saberes imponibles o solamente el sueldo base. Entonces, constituye remuneración. Y ahí es donde se hace el enlace con el concepto de remuneración mensual que trae el artículo 50. Entre otras, la siguiente: sueldo o sueldo base, y hasta ahí estamos de acuerdo, que es el estipendio obligatorio y fijo en dinero pagado por periodos iguales determinado en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de su servicio en una jornada sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 10. Esto es súper entretenido cuando empiecen a leer leyes, porque después tienen que ir a buscar el artículo 10 para saber a qué se refiere, y después volver originalmente al párrafo, y ahí uno empieza a volverse loco con las notitas, ¿no es cierto? Y los marcadores de página. Se van a entretener harto con eso también. Entonces, el sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual, se exceptúan normas sin perjuicio de lo dispuesto. Está hablando del sueldo base, ¿no es cierto? Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada diaria. El trabajador solo entregará resultados de la gestión y reportará esporádicamente, especialmente por... Eh,
¿Dónde estaba los reajustes legales? Se aplicarán a la remuneración. Acá está. Se entiende por remuneración, disculpen, artículo 41, las contraprestaciones en dinero adicionales en especie valorable en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, pérdida de caja, ¿no es cierto? Constituyen remuneración, entre otras, el sueldo base y, y todo lo otro que sea imponible. Pero aquí esa parte estaba, yo la leí, estoy seguro. Un poquito más abajo, profe. Hoy día estoy ciego. Lo que pasa es que la parte de abajo aparece en la segunda hoja, en la hoja que sigue. Ahí también aparecen los sobresueldos, las comisiones, los porcentajes. La participación y la gratificación, ¿no es cierto? Corresponde a la parte de la utilidad con que el empleador beneficia. Sí, hace mención a la gratificación. Entonces, se calcula en base a todos los imponibles. Y ahí es donde el orden en que se calcula es importante, porque si tomamos solamente el sueldo base, la gratificación puede llegar a estar por debajo del tope. Pero si consideramos los bonos y los otros imponibles, va a estar, puede llegar al tope. Entonces va a aumentar la gratificación. Entonces primero tomamos todos los haberes imponibles, calculamos la hora extra, la hora ordinaria, en fin, los bonos de producción, todo lo necesario. Y cuando ya tenemos el total de imponibles, calculamos la gratificación en base a eso. ¿Bien? Ya, respecto de la semana 7, para ir cerrando también, habían 3 preguntas que básicamente hablan del balance tributario y el balance de clasificado, ¿no es cierto? Bien. Déjeme recordar cuáles eran las 3 preguntas para ir a contestarlas directamente. Dame un segundo. Ya lo tenía abierto, ¿cierto? Las preguntas. Mencione 3 diferencias entre el balance tributario y el balance general. ¿Alguien quisiera comenzar? Entre el balance tributario y el balance general. Ojo, el balance tributario. Ya, yo voy a comenzar, por cierto. Voy a partir yo. Le llamamos también balance tributario al balance de 8 columnas, ¿no es cierto? Y también ya sabemos que el balance de 8 columnas es básicamente una declaración jurada que creó el Servicio de Impuestos Internos para poder auditar rápidamente 3 documentos distintos que eran los saldos de mayores, el balance de clasificados y el estado de resultados. ¿No es cierto? No, o sea, vemos eso, ¿no? Cuando vemos el balance de 8 columnas, vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Semana 7, semana 7. Acá. Déjenme agrandar un poco esto para moverlo para acá. Menos. Ahí. Vamos a sacarle los gatitos. Ahí. Cuando hablamos del balance de 8 columnas, vamos a ver primero que tenemos los saldos de mayor, ¿no es cierto? Luego tengo el balance de clasificado. Y finalmente tengo el estado de resultados. Entonces, en vez de pedirle a los contribuyentes estos 3 documentos, y no faltar que sea, que se me olvidó el de resultados, se me olvidó el de clasificado, tráigame el balance de 8 columnas. Y ahí tenía que venir todo. Y más encima tenía que venir cuadrado, obviamente. Porque si tengo mal hecho el balance de clasificado y tengo bien hecho el de resultado, automáticamente esto se me descuadra. Entonces tenía que venir con todo bien hecho, todo cuadradito. ¿Sí? Bien. Entonces, una diferencia. Dígame. Una consulta, porque yo en este tema la verdad que me quedé con muchas dudas. Es más, lo hice mal, el de la semana 6. ¿Cómo? A ver, usted nos había dicho que las 4 primeras columnas tienen que estar cuadradas y las otras 4 últimas tienen que estar cuadradas. O sea, no necesariamente las 8 columnas tenían que dar el mismo resultado. ¿Verdad? A ver, el comportamiento acá
cuando hablamos de las sumas, ¿no es cierto?, respecto de los saldos de mayor, sí. Estas sí, estas tienen que cuadrar, pero entre ellas. Sí, en el resultado. Después En los el resultado saldos, que nos dé. claro, si estas dos están cuadradas, entonces la resta de ambas también tiene que estar cuadrada. Bien, pero no necesariamente tiene que ser el mismo resultado. Es que no puede, po. No puede ser el Ya, mismo no, resultado entonces yo porque, estaba confundida porque a mí me dio, la verdad que fue desastroso el de 8 columnas que hice yo, pero porque me quedé con eso como que usted nos había dicho que tenían que estar cuadradas. O sea, que sí. tenían que tener el mismo resultado, entonces, no. Ah, no, si va a estar persiguiendo la cola todo el día. No, porque no hay forma. De hecho, veámoslo incluso por lógica. O sea, si yo aquí tengo la suma, o sea, tengo el total de movimientos del banco, por ejemplo, que están al debe, y acá tengo todos los del haber, entonces la resta de ambos, ¿no es cierto? La resta de ambos jamás va a ser igual a este monto, porque aquí están antes de restarse. Entonces, este monto que está acá, tampoco nunca va a ser igual ni a este ni a este. Pero sí entre ellos tienen que estar cuadrados. Entonces, en la columna de saldos tiene que haber una cuadratura, tiene que estar cuadrado. En la columna de sumas tiene que haber una cuadratura. Y aquí es donde se producen los descuadres, o más que descuadres, se produce la diferencia, ¿no es cierto? Y es porque aquí vamos a ver el efecto del resultado del año, que fue, al final lo que nos dice esto es, ¿cuánto de lo que se movió entre los activos y los pasivos genera la diferencia? ¿Cuánto tomé del activo, ¿no es cierto? Y desapareció porque se convirtió en resultado, se convirtió en costo de venta, lo rebajé, ¿no es cierto? ¿Y cuánta deuda asumí? Porque cuando compro mercadería, ¿no es cierto? Me estoy moviendo solamente entre activos, ¿no es cierto? Las cuentas involucradas dentro de una compra de mercadería van a ser banco, mercadería y a crédito fiscal. Me estoy moviendo dentro del activo. No estoy bajando nada de resultado. Inclusive, si lo pagara con deuda, cuenta proveedores, cuentas por pagar a largo plazo, todo eso, voy a estar moviendo dentro de los pasivos. No he bajado nada de resultado. Pero, Profe, dígame. tengo una duda con su balance en la parte de los saldos. ¿Va primero acreedor y luego deudor en el nombre? Porque estoy un poquito confundida, según yo era deudor acreedor, ¿o no? Déjeme confirmarlo. Deme un segundo. Porque quizás yo lo escribí a la rápida y me equivoqué. Qué bueno que me haga la observación. Deme un segundo. Para corroborarlo. Tiene todas las razones, deudor acreedor. Dame un segundo. Muchas gracias. Se me pasó. Profe, una consulta. Dígame. En la prueba, la solemne que viene ahora, ¿cuánto tiempo va a ser para poder dar la prueba? Creo que son 2 horas, ¿o no? Es por cronómetro. 5 días. Profe, yo necesito 4 horas por lo menos. No, no, es que generalmente es 1 hora. Ah, la No, verdad, son 2 horas. 2 Las horas. solemnes son 2. Yo ¿Son tenía, 2? yo tenía Ya. entendido que eran 2 horas. Sí, son Ya. 2 horas. Igual me va a faltar una. Ya. No, pero le están pidiendo al cura que haga el milagro, pues si yo no soy el que manda en la escuela. ¿Ya? Profe, disculpe, otra consulta con Dígame. respecto al tema de las 8 columnas. El resultado de ejercicio, ¿de dónde saca esos números? De la descompensación que existe entre la suma. O sea, la suma de la columna de pérdidas me da 1.561.790 y la suma de las ganancias me da 2.067.000. La diferencia entre ambas es lo que necesita en este caso, siendo mayor la ganancia, entonces, ¿a quién le falta para que queden iguales? A la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, a la pérdida yo le voy a sumar ese monto para que quede igual a este. Por lo tanto, la suma de estos dos debiese ser igual a la suma de estos dos. Y por eso, esta horizontal, esta fila se llama suma de iguales. Lo mismo pasa con el activo. Ojo, esta es la suma completa del activo,
esta es la suma completa del pasivo. ¿Cuánto le falta al pasivo para llegar al activo, para quedar igualado con el activo? La resta entre ambos, ¿no es cierto? La diferencia entre ambos. Y después, si yo sumo, las dos debiesen quedar iguales. Y ojo, también estos montos no van a ser iguales a estos de acá, por si acaso. ¿Ya? Pero sí, el resultado tiene que ser igual. Esos dos montos sí tienen que ser iguales. Y al final lo que me dice eso es que la diferencia de mi patrimonio es igual a lo que se reflejó en el resultado del año. ¿Sí? Al contrario, cuando asumo mucha deuda y tengo más pasivo que activo, ¿no es cierto? Voy a tener una pérdida. O sea, voy a tener menos activos que pasivos. Y por lo tanto, eso también se va a reflejar, se puede reflejar dentro de la pérdida y la ganancia como un mayor gasto que una ganancia. Por lo tanto, voy a tener que ir a compensar a la ganancia para que quede igualada con la pérdida. Y eso es patita abierta, ¿no es cierto? Que eso es acá y acá. Patita abierta no paga impuestos. ¿Sí? Ya. Sí. Rápidamente respecto a las preguntas, porque me quedan solamente un par de minutos. Tres diferencias entre el balance tributario y el balance general, ¿no es cierto? El balance clasificado. El balance clasificado muestra la situación patrimonial, ¿no es cierto? Va a tomar las cuentas de activo y pasivo, más lo que es el estado de resultado o del resultado del ejercicio. Para ver si hay pérdidas o ganancias, no sé, ¿verdad? En el caso del balance general va a mostrar la situación patrimonial. En cambio, el balance tributario va a mostrar el resultado del ejercicio. También hay otro punto con el tema de la cronología, ¿no es cierto? De cuál es el plazo. En el caso del balance general se hace una vez al año, y en el caso del balance tributario uno puede cortar el balance en la fecha que uno estime conveniente para saber cómo vamos, ¿no es cierto? Especialmente porque el balance tributario va mostrando resultados. Y luego, ¿para cuáles entidades está dirigido el balance tributario? Como ya les expliqué, el balance de 8 columnas, ¿no es cierto?, es una declaración jurada del Servicio de Impuestos Internos para poder leer más rápidamente la situación tanto patrimonial como de resultado de un periodo de tiempo determinado de una empresa. Entonces, está dirigido a las distintas instituciones del Estado, organizaciones que lo exigen para poder leer la situación de la empresa. Los que pusieron Servicio de Impuestos Internos ya estábamos claros. Y luego, ¿cómo se compone el balance tributario? Aquí había que, ojalá, no ser tan, de nuevo, cuando hay que escribir textos para responder preguntas, sean eficaces y eficientes. No se extiendan más de lo necesario, pero tampoco me digan cómo se compone el balance tributario. De suma, saldo, inventario y resultado. Es como bastante escueto. Si no soy contador, no sé de qué me están hablando. O por lo menos no me dejan totalmente claro de qué está compuesto ese balance tributario. Traten de explicárselo a la señora Juanita, la famosa señora Juanita, ¿ya? O ser un poquito más dóciles con las respuestas que colocan. No sean tan cuadrados. Cuádrense con el balance, pero no sean cuadrados ustedes, ¿ya? En mi apreciación personal también existe una diferencia entre el balance tributario. Se tiende también a hablar de balance tributario cuando tiene todas las imputaciones o ajustes necesarios para que quede determinado correctamente el impuesto. Y ahí yo tengo una discrepancia. El balance es la realidad y la situación financiera de la empresa. Los cálculos, lo que se llama renta líquida imponible, ¿no es cierto?, o cálculo de la base imponible, son todos los ajustes, aumentos y disminuciones, y reposiciones ahora también, que se deben realizar para solamente la determinación de un impuesto. Pero el cómo llevo yo mi balance lo determino yo. Si yo quiero depreciar las cosas de una manera más agresiva o una manera más, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos tiene un ciclo de vida donde los computadores viven 6 años. Hoy en día no sé qué computador vive 6 años, pero el mío no. Claramente al mío le sale humo al año y medio, a los 2 años ya le sale humo. Pero para el Servicio de Impuestos Internos son 6 años. Entonces, ustedes a nivel de empresa, a nivel de negocio, a nivel de los registros que van llevando, ustedes pueden tomar las decisiones que estimen convenientes. Diferente es que para determinar un impuesto se necesiten hacer ajustes entre la realidad financiera para llegar a la realidad tributaria, sobre la cual vamos a tener una base en la cual vamos a determinar un impuesto, pero solamente para eso, para determinar un impuesto.
Entonces el balance es de ustedes. Y determinará los movimientos de ustedes y ustedes tomarán decisiones en base a ese balance financiero. Pero cuando, pero, dígame, Profe, yo tengo una sola duda. dígame. En la solemne viene solamente el tema de balance completo, o sea, desde el libro hasta balance de 8 columnas, Sí, o diario vienen mayor más clasificado, cosas. no, diario mayor clasificado, resultado y 8 columnas. Ah, ya, perfecto. Y otra consulta. Dígame. Hay unos grupos en foro para la clase 8 y 9. Yo he preguntado Sí, alguien que eso sea mismo. del grupo 1, pero nadie contesta. Primero, para efectos para trabajos grupales, primero los grupos no los armo yo. Así que lo siento, pero son las personas que quedaron en el grupo, ¿ok? No puedo hacer nada al respecto de eso. Cosas que les pueden pasar, es que no me logré contactar con ninguno de mis compañeros del grupo. Pueden buscar sus contactos dentro de los alumnos que están ahí, ¿no es cierto? Creo que pueden buscar su ficha y su forma de contactarse. Si no se logran contactar, tienen que colocar todo ese tipo de información en el foro, para yo estar al tanto también, y entregan solos. Y serán evaluados como entregas solos. Pero ojo, eso no significa que la primera pataleta van a entregar solos. Po. Hagan el esfuerzo de contactarse con sus compañeros, porque después resulta que de un grupo de 4 me llegan 4 trabajos separados. Po. Entonces, ¿dónde estuvo el esfuerzo por tratar de contactarse y de trabajar juntos? ¿Ya? Por si acaso, que es muy distinto cuando en el listado, porque estamos hablando también de clase online, en el listado está incluida mucha gente que quizás votó después del ramo, y el sistema todavía los tiene funcionando, entonces los colocó en un grupo, pero resulta que esa persona no va a pescar el trabajo porque ya votó el ramo hace rato, lo cual puede pasar, ¿ya? Tienen que hacer un aporte durante la semana 8, un avance, y durante la semana 9. El link para eso está está dentro del archivo, dentro del PDF donde están todas las instrucciones. Ese es un trabajo de análisis respecto de IFRS, ¿ya? Donde van a tener que evaluar una empresa que está registrada dentro del CMF y ver la diferencia de los informes que presenten de un año a otro. Las diferencias, por ejemplo, en su activo fijo, en su pasivo, en el resultado, en todo eso. Y también verlo respecto a las 4 NIC. Hay 4 NIC que están mencionadas ahí, tienen que investigar rápidamente de qué se tratan esas 4 NIC, las pueden encontrar en internet. Y luego cómo estas empresas presentan o no información respecto o cuál es el tratamiento o cómo responden a estas 4 NIC. ¿Bien? Súper, lamentablemente se me acabó el tiempo, chicos, los tengo que dejar, pero les deseo súper buena semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con la corrección de la solemne. ¿Ok? Súper, Ya. cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Chao. Bien, chao, profe. chao. Chao, gracias.